Ok. Y si yo quiero acceder a los atributos del objeto P, lo puedo hacer mediante la función getField, ¿no? Lo que está haciendo es acceder a los atributos que tiene P. Bueno, estoy accediendo a P, pues componente X, y dice que es 2. ¿Sale? Ok, entonces, si yo requiero de estructuras mutables, la idea es prácticamente la misma, solo que pues hay que poner antes de la palabra mutable. Entonces, esto lo que les estoy diciendo es que esta estructura ahora va a ser mutable. Entonces, ya voy a poder cambiar las componentes, pero vean que si le doy root aquí, me va a mandar un aviso que no puedo como definir esta estructura porque ya la definí previamente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es interrumpir el núcleo y reiniciar. Entonces, aquí se va a tardar un par de segundos. Y ahorita que me diga que esté listo, aquí aparece como por ver y no sé qué, crear una cosa así. Ahí va. Dice que ya está listo, ¿no? Entonces, ya puedo, digamos, para esta celda no me mandó por ningún aviso, entonces quiere decir que ya creó la nueva estructura punto, que es mutable, ¿no? Y que tiene atributos X y Y, que son importantes de 64 bits. Esta línea que está aquí es únicamente para generar un constructor, nada más. Ok, entonces vean, es el mismo atributo que tenía hace rato. Estoy diciendo que P tiene que ser el punto que tiene coordenadas 2,3. Estoy imprimiendo sus coordenadas y ahora lo que voy a hacer es cambiar la componente X por 1. Y ven que sí lo está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo es, al principio estoy definiendo la componente X como 2, Y como 3, y en esta línea, en la línea 7, estoy reasignándole la componente X por 1. Entonces, ya sabemos cómo hacer estructuras mutables, estructuras inmutables, ¿no? Y ahora, como todo buen punto, lo que nos encantaría es poder pues, operar con ellos, ¿no? Y para eso, si yo los quisiera operar así, digamos a fuerza bruta, o sea, digo, a fuerza bruta suficientemente, yo aquí estoy generando P1 como este punto y P2 como este punto, ¿no? Si yo quiero sumar, me va a mandar un aviso, que no los puedo sumar porque no hay ningún método para la operación suma que me permita sumar esos dos puntos. Entonces, lo que hay que hacer es crear un método que sea suma, pero más aún lo que puedo hacer es sobrecargar el operador suma, de tal manera que pueda sumar dos tipos punto, que son los que acabo de crear. ¿Vale? Entonces, pues en este caso, lo primero que hay que hacer es pues importar el operador suma. Entonces, import base.float, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es importar el operador suma y luego, inmediatamente lo que vamos a hacer es sobrecargar el operador suma para que pueda sumar dos puntos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Uno pone función, el operador suma, y entre paréntesis los tipos que quiero que se sumen, ¿no? En este caso es punto más punto, ¿no? Y estoy poniendo la operación de la suma vectorial. Es el componente A, es el componente, ¿no? La componente de X, de U, componente de B, componente Y de U, componente Y de B, ¿no? Y entonces, en este caso, bueno, digamos una cuestión, ya lo que hice fue sobrecargar el operador suma. Vean, pues, ahora, si yo sumo P1 más P sub 2, pues lo que me queda es la suma que vean, P final 1. Era este puntito, o este vectorcito, y el P sub 2 es un producto, ¿no? Y yo sumo P1 más P sub 2, y me da este resultado. ¿Vale? Y entonces así uno puede sobrecargar cualquier operador. El operador suma, potencia, cociente, división, ¿no? Incluso pueden hacer sobrecarga de funciones. Entonces eso vamos a hacerlo aquí. ¿Vale? Ok. Sale. Entonces, ¿qué está haciendo? Vean.
Ok, entonces, ¿qué pasa si yo quiero definir P1 como este punto, ¿no? Este punto que puede tener coordenada flotante y coordenada racional, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poder tener, o poder definir estos puntos, ¿sabes? Bueno, eso se puede resolver de la siguiente forma, que es con un constructor paramétrico. Y la sintaxis para poner un constructor paramétrico es esta. Ponen struct, el nombre de la estructura y los parámetros que quiero que acepte esa estructura, ¿vale? Y el end. Entonces, aquí está, es un ejemplito de cómo puedo crear una estructura punto que sea paramétrica. En este caso, otra vez, introducimos el núcleo, lo reiniciamos y lo enviamos. Y creo que ya está listo, ¿no? Entonces, antes de correr esto, estoy definiendo la estructura punto y el parámetro t. Lo que estoy diciendo es que el parámetro t va a ser menor que un real. Los reales son tipos que tiene Julia, que son tipos abstractos de enteros, flotantes, racionales, pues, irracionales, etc., ¿no? Entonces, uno establece este parámetro, quiero que t sea menor que un real, y luego como pues x, 2.t. Entonces le estoy indicando que esta variable tiene que estar dentro del tipo real que tiene Julia. Lo mismo para y. ¿Ok? Y entonces, si ejecuto esta línea, le doy run, no se quejó, voy a poner la línea, y ven. Ahora sí ya está funcionando pues, de manera correcta. ¿Por qué? Porque el punto puede recibir tus enteros, y lo que nos está regresando son enteros. Puede recibir, le puse entero otra vez, ¿no? Pero estaría bien que lo pusiera por más, ¿no? Recibe flotantes y regresa flotantes. Recibe, bueno, los enteros flotantes, aquí recibe racionales y regresa racionales, ¿no? Entonces, ya no es necesario hacer el constructor para cada uno de los casos, o sea, para enteros, flotantes, racionales, bla, bla. Entonces uno dice, bueno, voy a darle este parámetro y lo que esté por debajo de este parámetro va a hacer, digamos, la estructura. ¿Qué pasa si yo le paso, digamos, un tipo que sea punto y un tipo que sea flotante, ¿no? Entonces, si yo le doy run, ¿qué creen que pasa? No, pero me va a dar un error. Ahí está, ¿no? Porque, como definí, punto tiene que recibir el mismo parámetro. Entonces, en este caso, punto está recibiendo un entero de 64 bits y un flotante de 64 bits. ¿Sale? Entonces, en algún otro lenguaje uno tiene que hacerlo por separado, ¿no? Que pasa entre entero 64 bits, bla, 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 ¿no? Pero Julia tiene una cosa bonita que se llama ¿cómo se llama? Promoción de, pues, argumentos. Y entonces ocupamos la función prompt, que lo que hace es recibe dos argumentos de diferente tipo, va a buscar cuál es el mayor en la jerarquía y el que es menor lo va a, digamos, a promover a que sea de la misma jerarquía. Sí, por ejemplo, aquí voy a copiar aquí no está buscando. Voy a poner aquí. Ahí está, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy pasando x, que es un entero, y que es un flotante, lo estoy promoviendo. Entonces, en la jerarquía de Julia, los flotantes son mayores que los enteros en la jerarquía, ¿no? Y entonces, from x lo va a volver, digamos, es un flotante. Entonces, esa es una solución bastante elegante o fácil para poder promover, para que tengan los mismos tipos, ¿no? Entonces, le doy run, ya lo promovió, y era así. Ejecuto la misma línea que tenía hace unos segundos, bueno, y ya puedo hacer las cuentas bien, ¿no? Porque estoy pasando entero y flotante, estoy regresando flotante, ¿no? O sea, que este punto va a ser flotante, ¿no?
¿no? Estoy pasando racional y flotante, pues es flotante. Racional y flotante, pues es flotante. ¿Sí? ¿Dudas? No. Bueno, esto de ejemplo de guardadito. Y ahora sí, vamos con lo de hoy. Vamos a hablar un poquito de una técnica que me gusta mucho para calcular derivadas. Entonces, la definición de la derivada es esta. La definición matemática de la informal, o delta, ¿no? Y esto me gusta mucho porque generalmente la definición matemática no ayuda mucho cuando uno hace un programa, ¿no? Vamos a ver por qué. Si yo quisiera calcular la derivada de una función en un punto, pues lo primero que se me ocurre es apoyarme de la definición de derivada. Tengo la función, el punto y un h, ¿no? Y este h tiene que ser tan pequeño como yo quiera. Entonces, una primera idea para calcular la derivada de una función numéricamente, pues puede ser esta, ¿no? Me tomo la función en el punto más h, menos la función en el punto partido por h. Y el h lo puedo tomar tan pequeño como yo quiera. ¿Vale? Y entonces, esto se le conoce como diferencias finitas progresivas, o hacia adelante, o a la derecha. O hacia adelante, o hacia la derecha, progresivas, no me acuerdo. Pero bueno, lo que está puesto aquí, en esta celda, es la definición de una derivada hacia la derecha. Aquí dije progresiva, ya puse. Pero bueno, y esta función, ya sabemos definir funciones en Julia. La estoy llamando right derivative, recibe una función, el punto y el h, ¿no? Y eso va a ser igual a este cociente que está puesto acá, ¿vale? Eso lo hace en la primera línea. En la segunda línea, bueno, en este caso va a ser seguramente la tercera línea, definimos la función, quiero derivar esta función, 4x al cubo menos 2, ¿no? Su derivada es 2x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es derivar esta función, ¿vale? Entonces, si me dan chance, creo que la mejor idea es esto. Si me dan chance, vamos a primero probar la derivada de esta función, ¿no? Aquí del 1. Y vamos a invocar a la función ok, le voy a pasar una función, en este caso ya definí a la función f, que es x, 4x al cubo menos 2, coma, el segundo pues argumento es el punto donde quiero derivar esta función. Después si lo hacemos en 1, ¿sí, no? 1 y el h, no lo sé, el h lo podemos tomar como 2. Vale. Si doy room, está regresando la derivada en este punto. ¿Y esto tiene sentido? Tiene que ser no. Está mal, ¿no? Porque la derivada tiene que ser 12, ¿no? ¿Sí? Y entonces vean, su aproximación es mala. Pues bueno, Pedro, quizá lo que estás haciendo es que si haces el paso más pequeño, la aproximación es mala. Y es cierto, no. Si empiezas a hacer el paso cada vez más pequeño, seguramente esta aproximación es mala. Entonces, ¿qué está pasando? Me estoy acercando, digamos, a la derivada de la función en el punto que estoy dando. Y eso está feo, ¿no? No sé. Eso está raro. O sea, ¿a ustedes les gusta? No, o sea, aquí hay muchas cosas pues, involucradas. Primero, pues errores de redondeo, errores de estoy tomando un cociente. Y creo que lo más triste es que la precisión de mi derivada depende del h que estoy tomando. ¿Sale? Sí. Justo porque está partido por h, ¿no? Entonces, bueno, esta celda que está aquí abajo trata un poco de hacer el dibujito de eso. Aquí lo que estoy haciendo, estoy definiendo el error absoluto de la derivada. Estoy tomando la función, la derivada que yo conozco, en este caso es 12x al cubo, el punto, y el paso, ¿no?
Entonces, esta función, ¿qué va a ser? Va a ser el valor absoluto de la derivada en el punto menos la derivada numérica, ¿no? Y eso me va a dar el error absoluto que estoy cometiendo al calcular la derivada con este método de diferencias finitas. ¿Sale? La línea que está aquí abajo, ustedes ya la conocen porque la vimos la semana pasada, ¿no? O la sesión pasada. ¿Qué estoy haciendo en esta línea? Vean, esto que está aquí es un arreglo, ¿no? ¿Sí? Y entonces estoy invocando la función error_abs que la acabo de definir acá arriba, ¿no? Y entonces recibe la función, la derivada de la función, el punto y varios h's, ¿no? Entonces justo está 1 partido por 10 a la i, para i que va desde 1 hasta 15. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando el error absoluto que cometo numéricamente desde 1 partido por 10 a 1 partido por 10 a la menos 15. ¿Sale? Le doy run. Me va a hacer más o menos rápido. Y está los errores que se cometen. Uno pensaría, ¿no? Si el h es más pequeño, el error tiene que ser menor, ¿no? Vean, esto es 1 partido por 10, 1 partido por 100, llega, digamos, a un punto mínimo, y luego, el punto mínimo está aquí, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con el error? Empieza a crecer, se empieza a disparar. Entonces, esta idea de que el más pequeño sea el h es mejor, es una idea que no es tan buena. Dense cuenta. En esta línea lo que estoy haciendo es únicamente generar los h, ¿no? Es la misma idea de allá arriba, ¿no? Entonces, quiero generar 1 partido por 10 a la potencia y estoy generando los h. Sí, pero se me pasó. Todo el mundo me está tratando de decir, ¿no? Ok. En Julia hay que importar las ajustes. Y entonces, muchas no están instaladas. Entonces, cuando lo requieren instalar, hay de dos. La primera es que abran el intérprete de Julia. Entonces van a una terminal como esta. En Julia les abre el tono y luego presionan el corchete que cierra y luego poner el color azul. Pueden poner add, espacio y lo que quieren cargar. En este caso, plots, ¿no? Entonces le pueden plots. Le dan center, no lo voy a hacer yo porque nos van a empezar a descargar cosas, ¿no? Pero así uno puede, digamos, agregar cosas en Julia desde la terminal. Si no tienen terminal, lo pueden hacer desde el notebook. No sé, voy a poner algo como using de los. No, sí lo tengo. De los. Ok. Me va a mandar un aviso que no lo tiene cargado, pero para poder cargarlo es más o menos sencillo. Lo que tienen que hacer es escribir primero import. Tienen que escribir esta línea. Escriben esta línea y aquí donde dice de los civis solo ponen los. ¿Vale? Ejecutan esta línea y en principio lo que va a hacer es instalar plots en el Julia. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Vale. Ok, entonces yo voy a usar plots, que es el graficador que tiene Julia, bueno, uno de los graficadores que tiene Julia. Está cargando cosas. Esto lo traen y esto lo pueden usar. Una cosa, solo necesitan agregarlo una sola vez, lo pueden usar siempre. Entonces estas líneas solo la cargan una vez, pero esta cada vez que tengan que graficar cosas. ¿Va? Y ahora lo que voy a hacer es graficar las H's y el error que se comete. Y entonces vamos a ver cómo la dependencia de las H's con respecto al error. Y ahí va. Bueno, ¿se puede hacer esa cosita donde creaste la función de error? Sí.
¿Más arriba? Sí. Ahí. Pues. También se sienten como muy rápido, pueden decir. También si quieren sus notebooks se los puedo pasar. Sí. Vale. ¿Olvidé tu nombre? Israel. Me dicen cuando ya estés listos. Ya. ¿Ya? ¿Segundo? Una pregunta. Dime. Por ejemplo, cuando vas a utilizar plots para graficar, pues solamente se puede, o por ejemplo, Desde la terminal. también. Sí, o sea, mira, porque no puedo ocupar los computadores al mismo tiempo. Lo puedes intentar, Sí. plots, que te grafique hacerlo de X, cuando tienes que decir un vector, bla, bla, y seguramente lo haces. ¿Vale? ¿Qué es el tipo? O sea, sí, yo sí. Plots, pues si se estuviera bien, ¿sale? Y entonces aquí puedo aprovechar la pregunta de Yayo para poder lo que sí siempre se trata. Ok, ¿cómo se gráfica? Uno puede ocupar el método plots. Y aquí lo que voy a hacer es crear un arreglo que va desde 0 x igual a que va desde 0 hasta creo que va el pasito en medio. Punto, 2, Perdón. dime. La consola no se ve en el Teams. No se ve ok. Es que tendrías que compartir Tenemos que compartir todo. todo, para que se vea. Ok, bueno. Lo puedo hacer. Vale. Pero funciona igual en el front. ¿Sale? Entonces, aquí estoy graficando las H's con el error. Y vean que es lineal, ¿no? Entonces, si yo calculo una diferencia hacia adelante, convierto un error lineal con respecto del H. Pero nos dimos cuenta que ese error tiene problemas. O sea, tiene, digamos, un máximo. Después de ese máximo, el error comienza a crecer. Entonces, como que no es buena idea. Ahí es donde uno se pregunta, ¿cuál es el H óptimo para poder calcular diferencias finitas, ¿no? Y eso se puede calcular y hay cadenas, ¿no? Pero pues como que no es muy agradable. Entonces, aquí hay... bueno, vean. Entonces, en esta función, lo que estoy haciendo es encontrar el mínimo del arreglo que tiene todos los errores. Y vean, está diciendo que el mínimo que está cometiendo es este, y es en el i igual a 8, ¿no? Entonces, vean, el i igual a 8, que incluye 1 partido por 10 a la menos, por 10 a la 8, ahí se encontró el mínimo. Y recuerden que recorría hasta 15, entonces, o sea, no porque se tome más pequeño el h, la aproximación es mejor, ¿no? Y otra moraleja es que la derivada depende del paso. Y eso está raro, o sea, está raro, no sé, como que no está feliz, ¿vale? Bueno, solo por completes, si uno se puede definir la diferencia regresiva para atrás o hacia la izquierda, tomando la misma definición de la derivada, pues solo que en lugar de tomarlo para adelante, ¿vale? Pues queda nuestra derivada y aquí les puse un ejercicio repetido del caso anterior. Y se van a dar cuenta que pasa lo mismo. Es lineal, pueden tomarse el paso más chico, va a haber su mínimo, pero bueno, después si el error ajusto se va a hacer peor. ¿Saben? Si tienen tiempo para hacerlo, o se va a copiar lo de arriba. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Pasan ustedes? ¿Ahora? No. Vale, bueno. Y dicen, bueno, pero también pueden ocupar diferentes entradas, ¿no? Que las diferentes entradas es hacen una derivada hacia adelante, una hacia atrás y prácticamente hacen el mismo. Bueno, a lo mejor esta mejora. Vamos a ver si mejoramos. Es la misma definición. Estoy
definiendo la derivada simétrica, con lo que está acá arriba, el error absoluto, estoy generando los arreglos, encuentro el mínimo, y luego grafico todo. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Ok? Y vean, el mínimo está antes, está en la iteración 6. Y que de hecho este mínimo es mejor que el anterior, porque este es 9 por 10 a la menos 11, pero otra vez sigue dependiendo del H, ¿no? Y eso como que no está tan padre. Ahora vamos a ver cómo es la dependencia del H con respecto al error. Vean, ahora la dependencia es cuadrática, que es mejor, ¿no? O sea, es mejor que el error dependa cuadráticamente con H que dependa de manera lineal. Pero otra vez sigue dependiendo de H. Y no es exacto, ¿no? O sea, es el problema del numérico, ¿no? Bueno. O sea, dime. Por ejemplo, yo, si estoy haciendo un problema físico, yo como noto esa diferencia lineal, entiendo que es una mejor aproximación, pero no sé cómo quiere que me lo vería. Pues, No sé si me digo. o sea, preocupar, si tienes que preocupar, Entiendo que numéricamente que es mejor que el otro, ¿no? claro. Pero Pues, o sea, es que si tienes que hacer una diferenciación numérica, lo recomendable es diferencias centradas, ¿sale? Porque lo que estás haciendo es aproximar la función, no por la derecha, sino por la izquierda, sino por los dos lados, ¿no? Físicamente, ¿qué quiere decir? Pues no lo sé, pero seguramente tu aproximación es mala, ¿vale? No son las únicas técnicas para calcular derivadas. Uno puede hacer extensiones a orden superior y en lugar de tomar 2 puntos, se toman 4 puntos o primeros decimos, ¿no? Pero la idea de esto es ilustrar que la derivada numérica es mala, ¿vale? ¿Ok? Pues resulta que hay un paradigma que nos permite hacer cálculos de derivadas, que no es numéricamente, sino son derivadas que dependen de evaluar la función en un punto. ¿Sale? Y se conoce como diferenciación automática. Entonces, para ver qué da diferenciación automática o diferenciación algorítmica, vamos a pensar en una estructura como esta, ¿no? Pues vamos a definir un dual como un número de esta forma, es decir, U va a ser igual a un número real más epsilon veces su número B, ¿vale? Y lo podemos pensar que, pues esto se parece como a los números complejos, ¿no? Con la propiedad de que epsilon elevado al cuadrado, aquí es una epsilon elevado al cuadrado es 0. Y esta álgebra, esta estructura, resulta que es un anillo. Es un anillo conmutativo, ¿sale? Un anillo conmutativo donde las operaciones son suma y la multiplicación. La multiplicación de toda la actividad, ¿no? Ok, pues fíjense. Voy a suponer que tengo una función que es clase C, pues infinito, ¿no? Entonces, esa función la puedo escribir como f de x, y es lo mismo que f en el punto x0 más h, ¿no? Igual a f de x0, h multiplicado por la derivada más términos de x sobre el superior. Eso es Taylor, ¿no? Ok. Ahora, si yo decido evaluar esta función en un dual, acuérdense que los duales es u igual a más epsilon b, donde epsilon al cuadrado es 0. Si yo evalúo u en esta función, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, bueno, en este caso estoy considerando a igual a x0, epsilon pues es un número ahí, y b igual a 1, ¿no? Si evalúo esta función en el dual, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar f en x0 más h, que en este caso es epsilon 0, por la derivada de la función en el punto x0, más epsilon al cuadrado. Pero epsilon al cuadrado, ¿cómo es?
O sea, pues este término no está, más el siguiente término. El siguiente término es epsilon al cubo, que es epsilon al cuadrado por epsilon. Epsilon al cuadrado no está. Y el siguiente, ¿no? ¿Sale? Y entonces, ¿a poco no les da coraje? O sea, ¿no les da coraje que se les haya ocurrido a ustedes? Con estos duales, ¿qué estoy haciendo? Puedo calcular la derivada de la función exacta evaluando los duales. O sea, si yo quiero calcular la derivada de una función en un punto, listo, el punto, sumarle la unidad de los duales, que es el épsilon, y ¿qué me va a dar? La derivada de la función en el punto, más la derivada de la función en el punto por el dual, por el unitario de los duales. Entonces, aquí ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo un álgebra que me permite calcular la función evaluada en el punto y su derivada. La única condición es tomar duales que son anillos conmutativos. Aquí nos da cuenta que los anillos son importantes, ¿no? No los veo convencidos. Venga, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Bueno, esto aquí solo es, sí. Sí, mi pregunta, ¿el epsilon puede ser tan pequeño como quiera? No. ¿O qué? El epsilon juega un papel como un parámetro. O sea, tú te tomas el A más B por epsilon. Y epsilon es un parámetro. No va a ser pequeño, no va a ser grande. Entonces, a lo mejor con un ejemplo que queda un poquito más claro. ¿Vale? Entonces, voy a calcular la derivada. Aquí se habla. Vamos a pensar el ejemplo súper sencillo. O sea, f de x igual a qué? Igual a la función x al cuadrado más 1. ¿Ok? Ahora, aquí denme 2 segundos. Acá, ¿no? ¿Y su derivada quién es? Su derivada yo la conozco, y es f de x igual 2x. ¿Vale? Si yo quiero calcular el dual de la función f, el dual de la función f es la función evaluada en el punto y su derivada. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que me dice es, dice, mira Pedro, evalúa la función en el punto y que quieres calcular la derivada, más epsilon, que es el unitario del dual. ¿Vale? Entonces, f, díganme algún punto, el que ustedes quieran. 1. Bueno, no es 1. Es más, si no les gusta 1, pues voy a agarrar un punto x0. ¿Vale? Es x0 más epsilon. ¿Okay? Entonces, quiero calcular la derivada en el punto, la función evaluada en el punto x0 y su derivada en el punto x0. Entonces, ¿cómo se hace? Pues, bueno, ¿mi función quién es? La función que estoy trabajando tiene que ser el argumento que yo le ponga, al cuadrado menos 1. ¿Vale? El primer paso fue evaluar la función en este punto, ¿no? Y luego, pues hago cuentitas de la secundaria, que es x0 al cuadrado más 2 veces x0 por epsilon más epsilon al cuadrado menos 1, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿cuál es la propiedad de epsilon? Que epsilon al cuadrado es 0. Entonces me lo puedo cargar, ¿no? Sí. Voy a cargar el x0, el epsilon al cuadrado, ¿no? Y ahora, el dual, ¿qué cara tiene? F en el punto x0 más la derivada multiplicada por 0. Entonces, hay que tratar de llevarlo a esta forma, que sea algo que no depende de epsilon
por algo está multiplicando esto, ¿no? Y entonces si uno se quita, ¿qué va a quedar? No sé qué estoy haciendo. Tiene que ser. Tiene que ser x0 al cuadrado, que es este término que está suelto, menos 1, es el otro término que está suelto, más 100. Y acabo de calcular la función evaluada en este punto y la derivada de la función evaluada en este punto. Esta es la función que yo tenía, evaluada en x0, más la derivada de la función evaluada en x0. ¿No? Entonces, el epsilon es el parámetro que está ahí jugando, ¿no? Claro. A ver, ¿no me creen? Denme otra función. Bueno, puedo ocupar el pintarrón, ¿no? Aquí voy a pintarlo. Es que eso de andar escribiendo el arte en vivo me da. ¿No? A ver. Las triviales, ¿no? Senos y cosenos. Triviales son cosenos. Espérame. Vamos a empezar en polinomios. Los cosenos son más a cero, ¿no? Así. Venga. A ver, no sé. Esas no. Bueno. Vamos a empezar en polinomios, ¿vale? Ahí está. No creo que no hay marcadores, pero no importa. Aquí va, ¿vale? Entonces voy a derivar, ¿qué? 3x al cubo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si lo quiero derivar en cualquier punto, pues pongo x0, ¿no? Pero si lo quiero derivar, digamos, en el punto 2, entonces, ¿qué hay que hacer? Es f en el punto 2 más epsilon. ¿Vale? Esto aquí tiene que ser, esto es 3, aquí es 2, más epsilon elevado al cubo. ¿Vale? Ahora hay que desarrollar el cubo y matar los términos que son mayores que esto, porque por definición es al cuadrado de 0. Entonces, vean que juega como el papel de la I de los imaginarios, ¿no? O sea, en este caso, pues el cuadrado de 0. Y aquí, acuérdense que yo hago matemáticas, física, que es un examen. ¿Qué va? Va 2 al cubo, ¿qué cuánto es? 8. Más 3 por 2 va a dar 6, no sé qué. 6 epsilon cuadrado. Entonces, ese no lo pongo, ¿verdad? Bueno, No, lo voy haciendo. De 0, ¿no? Ajá, justo, o sea, es que tiene que ser 3 por 2 más epsilon al cuadrado. Sí. Ese va a ser 0. ¿Cuál es tu, verdad? 2 qué? ¿Por qué? Por 2. Por 2. Epsilon. El cuadrado. Cuadrado. Luego viene otro 3, ¿no? 3, ¿por qué? Por 4. Por 4. Por epsilon. Epsilon no, epsilon. Más epsilon al cubo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer, hay que cargarse los cubos del cuadrado, ¿no? Entonces, 3 por 2 me va a dar 6. Está bien, ¿no? Este por este. No. Este es por 8, ¿no? Este es por 8, no sé. Este es por 8. Luego, epsilon al cuadrado, este no aparece, porque va a ser 0. Epsilon al cubo tampoco aparece, entonces tiene el que va es ¿quién? 3 por 12.
¿no? Con este. Y el primero, con el primero. Más interés, ¿no? Sí. Y bueno, si hacemos la cuenta única, 3 por 8, ¿cuánto es? 24. 24, gracias. Más 9 por 4, 36. No, hombre, a 3,5. A ver, la función evaluada en 2, ¿cuánto es? ¿Es 2 al cubo? ¿Cuánto es? 24. 24, acá está. ¿No? Y su derivada tiene que ser 9 por x al cuadrado, eso tiene que ser 9 por qué? Por 4, 36. Y ven, esa es una manera muy poderosa de calcular derivadas. Y es exacto, salvo la precisión de la máquina. O sea, esto no lo van a mejorar nunca con ninguna derivada numérica. ¿Sí queda claro? O sea, aquí el error que está metido es el error de la máquina. No es error de aproximación, no es error de redondeo, es el error de la máquina. Ya. ¿Les gustó? Súper poderoso así calcular las derivadas, ¿vale? Ok, y bueno, entonces, solo un poquito de notación. Cuando uno habla de los duales, puede definirse par desordenado, que es la función evaluada en el punto, la derivada de la función evaluada en el punto, y la notación es esta, ¿no? Es el dual de la función f en el punto x0, este par ordenado. Alguna gente lo escribe así, o si lo quieren escribir, digamos, como yo lo hice, es como f0, o sea, en el punto x0, más epsilon, la derivada en este. ¿Okay? Y esa es una técnica súper poderosa para poder calcular derivadas. ¿No? Bueno, en el caso de que la función sea una constante, el dual tiene que ser este, ¿no? Tiene que ser la primera componente es 0 y luego el epsilon es 0. ¿Sale? Si la función pues identidad, tiene que ser x0 y 1. Su derivada vale 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? No. Ahora, los duales tienen un álgebra, ¿no? Ok, si ustedes tienen un dual y lo multiplican por más, va a ser el más en la primera entrada y el más en la segunda entrada, que corresponde a la derivada de la función. Si le ponen menos, es menos. ¿Ok? ¿Y esto cómo se prueba? Por definición, ¿no? ¿Alguien tiene un primo? ¿No? Sí, yo. Gracias. Ok, voy a hacer la prueba para el menos, ¿va? Entonces, para el menos, es menos el dual en x0 de q. ¿Ok? Esto por definición, ¿quién es? ¿No? Menos, ¿quién? Q0 más Q0 prima, epsilon, ¿no? Pero estos son reales, entonces el menos entra y va a quedar menos Q0 menos Q prima 0 epsilon. Y esto, por definición, ¿quién es? Es el dual de quién? De menos Q0, menos Q prima 0. Así. ¿Sí? Para que utilizan las mates, ¿no? ¿Y cómo se prueba? De la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es tomarse dos duales. Entonces quieren que la suma del dual en x0 de u más, aquí puse w, ¿no? De u más w, ¿quién tiene que ser? Pues por definición, ¿quién es? Ok, es u0 más, ¿quién? U prima 0 epsilon más w0 más w0 prima epsilon. Hacen las cuentas, bueno, agrupan, porque esto se puede agrupar con esto, hace u0 más bla bla bla. Bueno, que le toca, ¿no? Y esto por definición, eso tiene que estar. Vean que
el del producto va a salir. ¿Quieren que lo haga? Es que vean, si aquí pongo producto, aquí puedo poner producto, aquí puedo poner producto, ¿no? ¿Sale? Entonces cuando empiece a hacer el producto, ¿qué me va a quedar? El primero va a ser U0 por U0 prima, ¿sale? Este con este. Por epsilon. Ah, no, por epsilon, no. Por epsilon, ¿no? Algo estoy haciendo un trade. Si es que te va a estar segundo. Sí, ¿no? sí, tiene razón. Estoy haciendo algo chueco acá. Aquí está. Gracias, ¿no? Entonces, ¿quién es? Es U0 más U0 prima epsilon. Ahora sí, ¿no? ¿Por qué? Por W0 más W0 prima epsilon. Ahí ven. Sí. Entonces va a ser este por este. Ajá. Es U0 epsilon 0 más U0, ¿quién? Por W prima 0 epsilon. Es el primero, ¿no? Luego viene este por este, que es U0 prima por W0 por epsilon. Y luego va a venir este por este, que va a salir un epsilon cuadrado. Un epsilon cuadrado 0, ¿no? Entonces ya solo agrupo de manera adecuada. U0, W más U0. ¿No? Y vean que todo coincide. ¿Por qué? Porque en el dual, la primera componente, ¿quién es? Es el producto de las funciones. En la segunda componente, ¿quién está? La derivada del producto de las funciones evaluado en el punto, ¿no? Lo mismo para las cocientes, lo mismo para las potencias. ¿No? ¿Sí? ¿Está muy aburrido? Yo tengo una pregunta. Dime. O sea, por ejemplo, tú ¿Por qué propones el dual. Dual. El dual. Ah. Y eso dices que es un anillo. Entonces, Es puedes un anillo. proponer cualquier cosa que cumpla que es un anillo y va a funcionar igual. No. Aquí el truco es que el epsilon cuadrado es 0. Eso se hereda de hacer la expansión en serie de Taylor, matar los órdenes superiores y quedar únicamente con la primera y segunda. También hay técnicas para poder extender la tercera derivada, bla, bla. De hecho, puedes extenderla al orden que tú quieras. Eso lo vamos mañana. ¿Sí? Sí. Pero esto tiene una estructura algebraica, bonita, hay teoremas aquí adentro, hay formalidad. Pues. Y el inverso de ese dual es el, pues, lo está trabajando como. O sea, si tú te tomas el dual de U partido por W, esa es la cuentita. O sea, por definición tiene que ser el dual de U partido por el dual de B. Cuando hagas la cuenta, te va a dar el cociente y la derivada del cociente. Si tienes la potencia, te va a dar la potencia en la primera entrada y la derivada de la potencia, ¿no? Que acuérdate que al final estos, ¿quiénes son? Son U más la derivada por el signo. ¿Sí? Y les repito, aquí no depende de H. O sea, a priori, la derivada es exacta, salvo el error de la máquina. O sea, ustedes ya no le van a ganar. O sea, ya no pueden sacar más provecho. Esto ya es error de la máquina. Ustedes ya no están cometiendo el error de redondeos, aproximaciones. No, eso ya es la máquina. El neutro de ese anillo es la constante. El neutro del anillo, para la suma, sí, es la constante. ¿Vale? Entonces, vean, tiene una estructura bien bonita. ¿Puedo borrar? Creo que para los que están en línea no lo vieron, pero bueno. No quise comprobar esos resultados. Bueno, vale. ¿Ok? De tarea. Y aquí hay otro ejemplo de cómo calcular derivadas puntuales. Se los puedo mandar. No sé qué tanto. O sea, es la misma idea, ¿no? En este caso, la función es 13, al cuadrado menos 1,5, partido por esto. Pues quiero calcular la derivada en 2, ¿no? Y entonces hay que proponer el dual U, que por algún momento por el puse. Pero bueno, aquí está. Así, 2, entonces U es igual a 2 más epsilon. Se enchufa en la función
Y hay que hacer el álgebra de solo elevar al cuadrado, sumar restas, y cuando salgan estos al cuadrado, quitarlos, ¿no? Y al final lo pueden llevar a esta forma, que es la función f evaluada en 2 y su derivada. Y solo necesitan pura manipulación algebraica. ¿Vale? Entonces, aquí les traen un regalito. Ocupar duales para calcular la derivada de esta función, ¿no? Entonces, ¿quieren intentar en unos minutos? 5 minutos, o sea, este ejercicio es más o menos sencillo. Si quieren, inténtenlo en el lápiz, hay en su hoja. Si tienen dudas, pues me dicen y lo vamos viendo. Pero en principio es evaluar la función en este punto, ocupar el dual adecuado, que dice Q igual a 1 más epsilon, metérselo aquí y empezar a matar términos. ¿Qué? De epsilon cuadrado. ¿O prefieren que continúe? ¿Sí? ¿Quieren? Es que creo que es importante al menos hacer un ejercicio de estos en la vida. No, también pasa. Igual lo puedo hacer. ¿Les puedo dejar tarea, Memo? ¿No? ¿Sí? Ok, porque la tarea va a ser bonita. Es implementar todo esto en Julia. Bueno, casi. Sí, ¿les puedo dejar tarea? Sí. Okay. Va. Gracias, Adrián. ¿Quiere pasar alguien? No. Ya yo. ¿Sí? Ya yo. ¿Ya quieres pasar? Venga, ya. A ver si nos sale ya. ¿Me puedes subir a donde estaba lo de No, pero está padre porque yo No sé ni qué es una niña. más arriba? Sí, en donde definían la derivada. Que no noté. Arriba. Ahí. Sí. Ahora es un de problema. Imagínate una que varía. Claro, pero Guillermo americano. Bueno, pero a nivel. ¿Me dices tu nombre? Andrea. Andrea. ¿Tú no dices Andrea? Ahora sí. Sí. Vale, a ver si nos ayudas a calcular esta derivada. Venga, ¿qué ejemplo música? Usando la adecuada, ¿no? Pues no hay de otra, ¿no? O sea, sí hay otras. O sea, sí, pero. No, como es que les queda como. No. Programarlo. No, o sea, así lo dual. Pero también hay, es que creo que yo soy mejor, ¿no? Es que no, bueno, yo por ejemplo ya no veía quién es. Ya toma, ¿no? Ok, vale. Pero bueno, lo que quería era exhibirte, pero. Vale, entonces es f en 1 más epsilon, que es el unitario del dual. Bueno, aquí hay una que nos prestó Andrea. ¿Ok? Te cargas los épsilons. Menos. ¿Ok? Si quieres poner ese menos 2, ponlo como menos 1 y borra el 1 del frente.
Vale, venga, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? Pero ahora hay que llevarlo de tal manera que se vea De la forma que un número más epsilon veces otro número, ¿no? Entonces, ahí el truco, ¿cuál sería? Pues factorizar el epsilon. no te conviene multiplicarlo por la conjugada. Justo, yo lo que conviene es multiplicarlo por el conjugado del denominador. ¿Vale? Entonces, si multiplícalo por el conjugado, porque es un algo menos algo, ¿no? Pero sí, el conjugado va con más, ¿no? Es que lo puso del otro lado. Del número, del denominador, ¿no? Entonces, con más, ¿no? Ah. Ok, ¿y eso quién es? Va a ser. ¿Qué? Sí, pues. Pregunta, ya ves que en el curso pasado estábamos viendo bromas, ¿no? Ajá. Y estaba trabajando con el potencial, que son derivadas. Ajá. Yo podría utilizar este igual en bromas. Sí. Bueno, obviamente tendría que aprender a implementarlo, ¿no? Pero, Sí, pero lo vas a hacer, poder utilizar. pero hoy lo vas a implementar. Entonces ya lo puedes hacer. Bueno, es que justo en la segunda derivada es ser el potencial, ¿no? Entonces en este caso, bueno. Por ejemplo, has comentado que había un para la segunda derivada. Sí. Entonces, si yo implemento eso en bromas, obviamente para calcular la segunda derivada. Pero es que creo que el detalle de la segunda derivada es que la segunda derivada es la física, ¿no? Es el potencial. Entonces aquí quizá tienes que tener, no sé, alguna otra manera de cómo meter la física que está ahí, ¿no? Pero si pudiéramos implementarlo, entonces el cálculo sería muchísimo más rápido, más eficiente, o bueno, más preciso. Más preciso. Porque no tienes estos problemas de la dependencia del paso. Tranquilo, es una dependencia de cuadrados, ¿no? Sí. Entonces, 1 es 1 al cuadrado menos. Hay que darle 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. Y lo de arriba, ¿qué va a ser? Se mueve. Pero si quieres desarrollar el cuadrado de allá arriba. Más, pues, más 1 al cuadrado, más 0, partido por 1, ¿no? Sí. ¿Ok? Y ya solo separa eso, ¿no? Y quedó, ¿no? Esa función evaluada en 1, ¿cuánto da? Ah, es que lo tienes al revés, ¿no? O sea, es que este no es así. O sea, justo lo tienes. ¿No? Porque este tiene que ser 4 al cuadrado menos 1. ¿Vale? Entonces aquí hay un menos 1, aquí hay un menos, aquí hay un más. ¿Sí, no? Sí. Entonces, para sí, esa función evaluada en 1, ¿cuánto da? Menos 1. Su derivada va a ser, ¿qué? Menos 4. Ajá. Menos 4, y en el denominador va a ser x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Si lo evalúo en 1, abajo voy a tener un 1 y arriba voy a tener un menos 4. Ah, exacto. ¿No? Entonces, es una técnica poderosa para poder calcular derivadas en la computadora. Y no es derivación numérica, es derivación automática. Tampoco es derivación simbólica. Ese es otro paradigma, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Sale. Entonces, ahora viene la pregunta del Memo y de Yayos. Bueno, ¿qué pasa si tengo funciones elementales, ¿no? Entonces, para eso podemos ocupar la regla de la cadena, a poder definir cuáles van a ser los duales para las funciones elementales. Pues en este caso, la derivada, olvídense de esto, aquí es un type. La derivada de la función exponencial evaluada en f de x con respecto de x, evaluada en el punto x,
por definición de la cadena de la exponencial en f de x0 por la derivada. ¿No? Entonces resulta que si yo cojo este dual, el dual u0 más epsilon u' en 0, y lo evalúo en la función exponencial, vean lo que me da. Esto es igual a esto, ¿no? Porque me estoy tomando u igual a este dual. O sea, todo esto va a ser u. Esto, ¿no? ¿Sale? Es la función exponencial en u0 más epsilon u' 0. ¿Ok? Hago aproximación a primer orden, que va a quedar la función exponencial en x0 más epsilon por la función exponencial en x0, ¿por qué? Por u'0. ¿No? Y entonces el dual, ¿quién es de la composición? Tiene que ser la función evaluada en x0, como aquí, la exponencial en x0 con la derivada en x0. Y ya tengo el dual para poder calcular la derivada de la función exponencial. Vean, tengo la función exponencial en el punto y la derivada de la función exponencial en el punto. Lo mismo puedo hacer para el resto de las funciones, ¿no? Ese mismo dual que definí allá arriba, u más epsilon u', funciona para el logaritmo, seno, coseno, tangente, senos hiperbólicos, todas. Y entonces ya acabé, porque ya tengo una forma automática de calcular derivadas de polinomios, sumar derivadas, productos, cocientes y derivadas de funciones elementales. ¿Sale? Y ya. Ok. Bueno. Este es el... Ahora vamos a la parte de picar código, ¿no? El primer ejercicio es crear una estructura inmutable, paramétrica, llamada dual, que defina los elementos duales. Es decir, tiene que definir la parte de la función, identificada como la función en el punto x0, que se va a llamar fun, y la componente con respecto a la derivada se va a llamar ter, ¿no? Ambas deberán ser del tipo t, y después implementar funciones fun y ter, que me regresen la derivada y la función evaluada pues en el punto. ¿Vale? Y bueno, yo aquí tengo una pequeña solución. Es esta solución. Entonces, estoy definiendo el tipo dual, que es una estructura paramétrica. Acuérdense que lo que estoy diciendo es que el dual va a recibir un parámetro t, que este parámetro t tiene que ser una subcategoría de los reales que tienen definidos. ¿Vale? Luego, fun es el método que es el atributo que corresponde a la función evaluada en el punto, que tiene que ser el mismo parámetro t, y la derivada, que es el mismo parámetro t. ¿Vale? Entonces, aquí estoy definiendo el nuevo tipo, que es el dual. Ya tiene la función y su derivada. ¿Sale? Ahora voy a crear un dual. Se le pongo dual 1,2. Se lo voy a asignar a x2, ¿no? Le doy root. Y ya me creo mi dual de enteros. Y lo hizo bien, ¿no? Porque estoy pasando dos enteros. ¿Qué pasa si le pongo un entero y un flotante? Me va a mandar un aviso que no puedo porque tengo que mandarles el mismo parámetro, ¿no? ¿Vale? Pero si le pongo flotantes a los dos, lo va a hacer de manera correcta porque son el mismo parámetro. Son flotantes. Entonces vean, la idea del dual es esta, ¿no? La primera componente es la derivada de la función, digo, la función evaluada en el punto, y la segunda componente es la derivada de la función evaluada en el punto. ¿Ok? Ok, bueno, estas son el par de funcioncitas que yo le llamo función, recibe el dual y me regresa, el dual lo estoy definiendo como d, y me va a regresar la parte que es la función evaluada en el punto, y lo mismo para ter, ¿no? Me tiene que regresar la función en el punto. En este momento no he comenzado a definir el álgebra de los duales, solo la estructura dual, ¿no? O sea, ¿qué es el dual? ¿Cómo lo voy a manipular? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Va. Bueno. Esto que está aquí no sé qué hacer. Lo que estoy haciendo es probar todo lo que está allá arriba, ¿no? Estoy definiendo pues, el dual, voy a imprimir
el dual, ¿no? El atributo función, que para poder acceder al atributo función es el nombre del dual, que es x2.fun, ¿no? Porque lo define aquí arriba. Ok, aquí estoy invocando la función fun, que me da la función en valor del punto, y la derivada, ¿no? Entonces esto trabaja bien, ¿vale? La segunda pregunta es, defina los métodos especiales que permitan la promoción si se utilizan tipos distintos del dual, por ejemplo, entero flotante, y un pequeño desliz, entero flotante, ¿no? O flotante entero, bla, 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 ¿no? ¿Eso cómo se hacía? Pues se hacía con la función promote, ¿no? Entonces, vean, aquí estoy definiendo el método dual, ¿vale? Recibe la función y su derivada, donde esos tienen que ser un parámetro que tiene que ser menor que los enteros. ¿Y qué hace? Recibe el parámetro fun, there, y entonces, si recibe dos enteros, se lo tiene que promover a un flotante, ¿no? Y lo que regresa al final es un flotante, ¿no? Con sus componentes. Y vean que si lo pruebo, otra vez funciona, ¿no? Estoy pasando el dual con los enteros y me lo está promoviendo a flotantes. Es más, le puedo pasar entero flotante, entero lo que yo quiera y ya lo va a hacer, ¿no? ¿Sí? Vean, esto es parecido. Le estoy pasando entero y racional. Entonces me los tiene que promover al tipo que jerárquicamente es mayor. En este caso seguramente es mayor. No lo está haciendo, porque todavía no lo he promovido, ¿no? Entonces aquí lo intento hacer, me dice que no puedo, pero bueno, lo único que hay que hacer es promoverlo. Y ya aquí está, otra vez, ¿no? Recibe la función y su derivada, lo promueve y lo que me regresa es un dual con estos dos. Como el ejemplo. Ahora ya lo hace. De hecho, pude haber hecho esto primero y evitarme todo lo anterior, ¿no? ¿Sí? Vean que también funciona. Aquí puse entero racional, también funciona para racional entero. Y también funciona para racional racional, ¿no? Y... ok. ¿Dudas? ¿Está ahí? Solo es evitar mucha chamba, ¿no? Eso no lo pudimos haber hecho en el constructor. Lo puse a haber hecho en el constructor. O sea, es como paso a paso, o sea, bueno, pero una vez que sabes esto, lo metes en el constructor y de una sola sala, ¿no? Ok, y este es un caso especial. ¿Por qué? Porque este caso especial puede corresponder al dual que es una constante, ¿no? O sea, si es una constante, la constante 5, yo quiero que el dual es de 5 y lo que me regresa es 5,0, ¿no? Entonces, bueno, aquí uno aprovecha esta estructura, uno le da rule, manda un aviso que no se puede, pero uno puede hacer la sobrecarga del método dual que reciba únicamente, digamos, un real, ¿no? Entonces, dual recibe un real, donde este parámetro t tiene que ser menor que un real, y lo que regresa es el dual con el real que estoy dando, como hacer. ¿No? Entonces, son estas cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando programa los objetos. ¿No? Yo pongo dual de 5, y me tiene que regresar la constante y su derivada. Entonces ya estoy calculando una derivada, ¿no? ¿Sí? Ok. Vale, esta pregunta es, para definir la variable independiente de los duales, usaremos una función dual cuyo resultado sea correspondiente a la función y su derivada, ¿no? Pues vamos a definir otro método, que es dual, que recibe un x, que es un parámetro, y lo que tiene que regresar es el dual con la función en ese punto y el 1, ¿no? Entonces, esta es la derivada de la función identidad. Bueno, el dual de la función identidad. Y ahí está. Todo funciona bien, ¿no? O sea,
En este punto tengo los duales de las constantes y de la función de identidad. ¿Sí? Venga. ¿Qué tiempo nos queda? Media hora. Ok, ¿les parece si hago la sobrecarga para el operador de desigualdad y ustedes sobrecargan el resto en lo que nos queda de clase? ¿Sí? Sí. Va. Entonces, lo que voy a hacer es sobrecargar el operador de igualdad. Otra vez, ¿cómo se hace? Import base y el operador que sobrecarga. ¿Vale? Vale, entonces lo que quiero hacer es comparar si dos duales son el mismo o no. Entonces, uno pone la función, el operador y lo que recibe. En este caso son el dual U y el dual W. ¿Vale? El siguiente paso es, dos duales van a ser iguales, si son iguales componente a componente, con vectores, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo que regrese, si la función de U es igual a la función de W, y aquí está el operador I, ¿no? Es muy importante la función de ayer. La derivada de U es igual a la derivada de W, ¿no? Si esto es cierto, va a regresar un true, ¿no? Están evaluando, es un operador booleano. Si esto es cierto, va a ser un I, un sí. Si esto es cierto, va a ser un sí. Si los dos son ciertos, pues me regresa que esto es verdad, ¿no? También puedo comparar un dual y un real. Entonces, otra vez, lo que hace, va a comparar la función de U con X, ¿vale? Y la derivada de U con 0, porque está comparando que entre un dual y un real, que en este caso su real tiene como derivada 0. ¿Vale? Y la otra comparación es real dual, pues que la vida no es conmutativa, no es cosa booleana. Entonces, no es lo mismo dual real que real dual, ¿no? Y entonces, en estos tres métodos, ya tengo implementado el operador de comparación para los duales, dual dual, dual real, real dual. ¿Por qué es importante el real? Porque seguramente cuando estamos haciendo cálculos, hay que comparar el dual con esta función o con una constante que va a tener derivada 0. Entonces, esa parte es importante. ¿Vale? Entonces, importan el operador, lo sobrecargan, y ahora sí. Vean, esta línea compara que este dual sea igual a este dual, y en esencia lo son. ¿Vale? Luego tiene que comparar que el dual 1 tiene que ser igual a la constante 1. Está bien, en esencia es lo mismo, ¿no? Que el 1 es igual al dual 1 partido por 1, o sea, aquí le puse 1 partido por 1, pero poner 1, 1.0, y esto funciona. Porque antes ya promoví los tipos, ¿no? Y vean que el caso que es falso, pues truena, ¿no? O sea, este es igualito a este, pero el 2 no es igual a 2, ¿no? Entonces ya está la sobrecarga de estos operadores. Una cosa que tiene bonito Julia es que tiene unos tests, ¿no? Ustedes pueden sobrecargar la paquetería test. ¿Y qué es lo que hace? Estos son macros que tienen que ver con el metaprogramming que hace Julia, pero no será tema para váyanse a leer Julia, ¿no? Pero uno puede crear una lista de tests que se lo puede mandar a los estudiantes, les deja uno la tarea, ¿no? Y el propósito es que el estudiante pueda programar esto de tal manera que estos tests se puedan pasar. Entonces vean, aquí la sintaxis es test set, arroba test set. Uno pone el nombre del test que quiere poner, en este caso creación de duales, un begin, el end al final, y luego pone pues arroba test, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere que el estudiante programe? Por ejemplo, que el tipo de dual de este dual sea un dual con flops de 64, ¿no? Que este dual coincida con este dual, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces uno aquí puede meter, digamos, todos los tests que uno quiere que el estudiante haga para que su código sea correcto, ¿no? Y si todo está bien, uno ejecuta esto y va a mandar un informe. Y el informe es este, ¿no? O sea,
yo lo escribí, bueno, yo no lo escribí, pues, pero yo el doctor Luis Pérez, ¿no? Pues agarré, lo puse aquí. Pero lo que dice es, sí, pasó 17 test de los 17 totales. ¿Qué pasa si no cumple uno? Por ejemplo, no sé, vamos a tronar ¿no? Le doy root y me manda un aviso, ¿no? Que el test falló. ¿Qué pasó? 16, falló uno, de un total de 17. Entonces está bonito porque uno se los puede mandar y entonces ustedes tratan de satisfacer esas necesidades, ¿no? Y además dice cuál falló, ¿no? Dice que la expresión que estoy metiendo es esta y lo que está evaluando es esto, ¿no? Entonces uno puede ir y, sí, esto está chueco y pues uno comienza, digamos, a resolver dudas. No. Ok. Bueno, unos 20 minutos. ¿Les parece si hacemos o sea, que sobrecarguen el operador suma, resta, multiplicación, cociente y potencia para los duales? ¿Les parece? 20 minutos. Vamos a hacer uno y después cositas los demás. Ok. Vamos a hacer uno, si tienen dudas me van diciendo y vamos viendo, ¿no? Les puedo dar un hint. El primer hint es impórtelo, ¿no? Entonces tiene que importar suma, resta, multiplicación, cociente y potencia, ¿no? Bueno, aquí puse inversa y separada, pero estos me di cuenta que luego había que agregarlos, ¿no? Entonces hay que considerar los casos, ¿no? ¿Cuáles son los casos? Dual, dual, real, dual, dual, real, ¿no? Y las reglas que ya tenemos, bueno, las reglas para poder sumar duales, multiplicar duales. Entonces podemos verlo de arriba. ¿A dónde? Pues sí, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Estos son porque está la suma, ¿no? Está la suma, producto, o sea, si sabes derivar, sabes lo que tienes. ¿Qué? ¿No? ¿Cansado? Si quieren ayuda, pueden hacer la mano y puedo ir a ver si sé qué hay que hacer. Claro, primero hay que definir la estructura dual. Para luego poder testear esto, ¿no? ¿Tienen otro fin? No. Sí.
Bueno, sé que ya tengo definido otra cosa. Creo que ya definí otra cosa. Estoy viendo qué procede. ¿Cuál es la función? Cualquier función. Ajá. Ok, va. Bueno, aquí hay que arreglar esto. A ver, quiero sobrecargar la suma. Traigo la suma, ¿no? La suma. ¿Vale? Y entonces la primera sobrecarga sería suma de duales, ¿no? Entonces es function, el operador suma, y tiene que recibir dos, bueno, esto primero, real dual. ¿Vale? Entonces la regla cuál es, tiene que sumar x, que es el real, con el método, el atributo función del dual que estoy mandando, la primera componente. Y en la segunda tendría que ser cero, ¿no? Porque la derivada de una es cero, más la derivada del segundo dual, o sea, es decir, el método. Ya. ¿Sí? Pues este es real dual. ¿Sale? Si quisiera hacer la sobrecarga, aquí está la otra, ¿no? Dual, real, que es al revés. Entonces, una primera sumar reales con duales y la segunda sumar duales con reales. Y ya que tengo esa, la sobrecarga de dual-dual, ¿no? Entonces, recibe el dual A entre el dual B y la suma tiene que ser la suma del atributo fun de A con la suma del atributo fun de B, ¿no? Porque estaba pues, definido. Entonces, esto va a ser la suma de las funciones y aquí va la suma de las derivadas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? A ver, ¿cómo es el otro? Por ejemplo, cuando lo construimos desde el stub, del dual, cuando tenemos que partir, por ejemplo, la U y W, ¿no? Cada uno de ellos. No, o sea, cuando defines el tipo dual, es así, ¿no? O sea, dual depende del parámetro t, es un y nada más. Y fíjate, cuando abro la instancia, ¿no? Puedo acceder, quizá eso es lo que yo creo que ¿no? Justo. Si yo pongo x, dos puntos de, ¿qué me regresa? La derivada del dual que estoy pasando, ¿no? Ahora, ¿no? O sea, el 2 que corresponde con la segunda entrada, ¿no? O sea, es como los vectores que estábamos trabajando hace abajo, ¿no? Si yo le pongo x2, ¡pum!, me da la primera componente. Pero si le pongo cualquier otra nube, como f, me manda un error porque no tiene el atributo f. ¿Vale? Entonces, por esa razón, cuando se sobrecarga el operador suma, ocupo x, que sea real, más la función que está contenida en el dual b. Bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí, en esta línea, únicamente estoy sobrecargando el operador suma cuando toma un dual, pues que sea igual al dual, ¿no? O sea, que suma del dual, no le haga nada, ¿no? Como, ¿sí? Y para la resta es muy parecido, ¿no? Bueno. ¿Sí? Y aquí hay algunas cosillas que pueden. Claro, ¿bien? Sí. ¿Cuál era la instrucción para traer las teorías de más menos? Es import, update, dos puntos y trae los separadores que quieras hacer la sobrecarga. Pues,
Entonces está bien divertido porque uno, antes de ir a dormir, se pone a sobrecargar sus operadores, ¿no? Y ya no tienes la temprano y ya. Luego sobrecarga las funciones. Eso no me pasa a mí. Está bien. No estoy programado, sí, fue programado. No, yo tampoco soy programador, yo solo tecleo código y ya. ¿Quieren que les suba un poquito más a la suma? Nos quedan 10 minutos. ¿Les parece si les muestro el otro ejercicio que hay que hacer? ¿Sí? Y ya, no sé, te tomo una foto o se lo mando a menos por correo, una cosa así. Lo que sí es la sobrecarga de la resta, aquí viene, ¿no? La multiplicación. No sé por qué multiplicación dos veces. Ah, no, seguramente lo copié y la división. La potencia, la inversa, la raíz cuadrada. Aquí hay un bloque para ustedes. Y el otro ejercicio es hacer la sobrecarga de los duales con la raíz cuadrada, exponencial, logaritmo, seno, coseno, tangente, bla, 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 ¿no? En las notas creo que solo les mostré esta. Pero el resto se construye de la misma manera, ¿no? Tomar el dual, U, más epsilon veces la derivada del U, ¿no? Entonces, uno puede encontrar esas reglas, si no están puestas en unas notas que luego se las puedo mandar, bueno, en un libro que escribo. Y otra vez, para poder importar el exponencial, logaritmo, bla, 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 todas estas. Y cuando sé que lo que hice regularmente está bien, pues puedo mandar un bloque de ¿sí? Entonces, si quieren copien no saben. Bueno, hay que sobrecargar todo, ¿no? O sea, sumas, potencias, cocientes, funciones. ¿Sí? Entonces, igual y mañana les escribo unas dudas o no. ¿Te parece? Puedes regresar un poquito en donde definimos la función para construir el dual, en el que promovíamos los dos atributos. Eso. Es una y la otra está aquí abajo. Es una y la otra viene. ¿Cuál? ¿Esta? No, la otra. La otra. Esa. Es que, por ejemplo, así es como lo estoy tratando de meter eso al constructor, pero el detalle que tengo es que luego puedo definir duales en donde las dos entradas son strings y eso pues no me... Pero sí pusiste que fueran ruidas. Aquí. Claro. O sea, porque si. No, sí, lo tengo. ¿Sí? Sí. Pues tú estás aquí. Ajá. ¿Y te deja promover cadenas? No, pero puedo meter las dos atributos que sean cadenas. Y no me dice nada. Eso está raro. Sí. Dime. ¿Puedo bajar a donde promover ¿Los enteros? Sí. Está raro, pero en principio debe de tronar. A ver. Déjame ver. Yo pongo igual cadenas.
a mí me truena. Porque no tiene sentido, o sea. Sí, sí, sí. Pero si le pongo, a ver, este que fue lo que está pasando. Está bien. Pero si le pongo fix, ¿qué hace? Igual trata de. Sí, creo que ya vi. Bueno, no sé por qué funciona así, pero creo que ya vi por qué. Ok, En la función del constructor, nada más pongo el where y menor igual a real, pero pues, seguramente la versión de Julia que se instalada. Excepto los de Julia, como. claro. Luego cambia mucho una versión a otra, pero al principio no te. Ok, bueno, si quieren, les escribo estos y se los mando con un correo con Memo y os hago un step. Y ya que Memo se los haga llegar, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. ¿Alguna duda, comentario? ¿Se entendió algo? La moraleja es que los duales derivan. No, pues lo subo en, o sea, lo pongo en la, tengo un link en la página del, Ok. la página del, O lo que puedo hacer es este mismo notebook, lo guardo, borro las funciones y ya ustedes se divierten un ratito en la noche tratando de hacer. no, lo pongo en una carpeta de Drive y pongo la liga ahí en Ok, el curso. vale, pero borro las funciones, ¿no? ¿No? Bueno, sí, no sé, o sea, todos modos, mañana se empezaba a mandar, o sea, una vez estuvieron mandando para que. Pero sí quedó clara la idea de los duales, ¿no? Los duales son cosas que me permiten evaluar derivadas sin necesidad de hacer una derivación en línea. ¿Vale? Mañana vemos esta misma idea, pero derivadas de los experimentos. Entonces, está interesante. Vale. Gracias. Agradecemos al doctor Pedro Porras. Bueno, pues sí, Adrián, si es el doctor, te voy a. Yo te lo damos.